9 de la mañana con 6 minutos. Este sábado entró en vigor el decreto del cual le platicaba la semana anterior, por el que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que obliga a nosotros, a los usuarios, a dar información personal a las compañías que ofrecen este servicio. Pero ¿qué información debemos dar y en qué nos afecta? Se lo voy a resumir. Vamos a explicarlo con peras y manzanas. La primera en la pantalla dice lo siguiente. Los datos que deben darse son número telefónico, fecha y hora de activación, nombre completo, nacionalidad, CURP, comprobante de domicilio y lo que a mucha gente nos preocupa, sobre todo, datos biométricos. Siguiente. Los datos biométricos pueden ser la huella digital, el registro del rostro y hasta del iris. Muchos creen que no es bueno proporcionar todos estos datos, pero ¿cuáles son los riesgos? ¿Por qué de pronto cuando estamos viendo datos biométricos nos preocupamos de más? Vamos de este lado de la sala porque está nuestro abogado César Ortiz. Querido César, muy bienvenido a Venga la Alegría. Lo platicamos la semana anterior. Nos sorprende la ley con este padrón. Cuéntanos por qué nos debemos de preocupar o no. Hay dos elementos específicos sobre los que nos debemos de preocupar. El tema de los datos biométricos, como bien lo acabas de señalar, porque no se señala cuál es el dato biométrico que se debe de incluir en el padrón. Y número dos, el hecho de que por estar inscrito el número en el padrón y tener relacionada a una persona física o moral como su titular, cualquier actividad que se realice con ese número telefónico se imputa directamente a la persona. Es decir, si alguien clona mi número de teléfono, se va a presumir que yo hice directamente esas actividades, sean lícitas o ilícitas. Y regresando a la parte de los datos biométricos, el control que se va a tener sobre los propios datos, quién los va a resguardar, cómo se van a resguardar, los van a recabar primero las compañías de telefonía y posteriormente se van a mandar al Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Entonces, no existe claramente aquí una cadena de custodia de la propia información, y con independencia de que se tienen que respetar otras leyes como es la ley de acceso a la información y de la ley que permite que todos estos datos privados que estén en posesión de los particulares sean resguardados, la parte más preocupante es cuál es la finalidad de que en un padrón se cuente directamente con estos datos si para empezar ya se cuenta con otros medios de identificación. Y algo que ha sido muy criticado directamente a esta modificación de la ley es de que ya existen ciertos antecedentes, como es el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, lo que fue el RENAUT, y que permitía directamente también tener un vínculo entre el usuario y el número de teléfono. Y en esta parte no se bajaron los delitos ni las incidencias de extorsiones vías telefónicas. Entonces existen otros medios adicionales que podría utilizar directamente el gobierno para procurar minimizar las actividades ilícitas con números de teléfonos y no necesariamente utilizando datos biométricos que la seguridad y el resguardo de los mismos pueden ponernos en peligro. Y recordemos que ya los datos biométricos los utilizamos para acceder, por ejemplo, a las cuentas bancarias, que es donde uno se puede preocupar, porque si usa alguien los datos biométricos para entrar a tu celular, bueno, está mal, pero lo que más podría preocupar es que alguien se metiera en nuestra cuenta de banco. Exactamente, y hay que recordar que finalmente ya el teléfono es un acceso para muchas otras plataformas. Y si alguien cuenta ya directamente con nuestro número de teléfono, que generalmente es un segundo método de autentificación porque nos llegan ahí algunas alertas, como son las alertas del banco, o para acceder a nuestro portal bancario, nuestro token se convierte ya directamente en nuestro teléfono. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cómo se va a resguardar esa información? ¿Cómo vamos a estar seguros de que otras aplicaciones que ya utilizan nuestros datos biométricos están seguras y que nuestro número telefónico y los datos que ya tenemos ahí no van a ser utilizados para poder acceder a otras plataformas? Este es un tema bastante amplio y sobre todo hay que recordar que no se deben de poner más restricciones al acceso a la comunicación, y la telefonía móvil es el acceso a la comunicación que más se ha difundido en los últimos años. Prácticamente todos tienen un teléfono celular para poderse comunicar, y el poner más requisitos puede disminuir el uso, y es un derecho humano. La conexión, la conectividad, el uso de los medios de telecomunicación es un derecho humano. Y más allá de que se reduzca, César, o no, que eso lo tendrían que analizar las compañías telefónicas y protestarlo o no,
A final de cuentas, esto que tú acabas de subrayar es lo más preocupante y en días posteriores seguiremos hablando del tema, es cómo se va a resguardar esto, porque tú acabas de decir, tenemos un token, ¿no? Ahora es un token digital. Bueno, nuestra cara y nuestra huella digital es un token y se lo estamos entregando a alguien que, discúlpeme que lo voy a decir, pero en otras ocasiones nunca han cuidado nuestra información completamente, porque se ha vendido o se ha traficado con información personal de en distintas épocas. Entonces ahí es donde entra la sospecha de cada uno de nosotros. Así es. Es un tema que tiene que ser preocupante, que nos tiene que preocupar directamente a todos y que tenemos que acercarnos para poder entender los alcances directamente de estas modificaciones y, en su caso, poder protestar. Muy bien, él es César Ortiz, nuestro abogado, y seguramente esto da para más, porque incluso se lo adelanto, hay gente que está pensando en ampararse contra esto, pero eso será otro día que lo platiquemos. Quiero César, muchas gracias, que tengas Sergio, una gran semana. Igualmente.